Han pasado más de 30 años desde que compartimos los primeros pasos en el periodismo. Hoy nos reencontramos para mirar más allá de las noticias, hacia el poder creador de la palabra y la responsabilidad que tenemos al comunicar desde la verdad y la presencia. Conversar con Gladys Rodríguez, colega, amiga y voz luminosa del pensamiento contemporáneo, es una forma de regresar al origen, a ese punto donde la palabra deja de ser una herramienta y se convierte en frecuencia creadora. Hoy hablamos del poder de la mirada, de la vibración del lenguaje y de cómo cada periodista, consciente o no, está participando en la creación de realidades. Bienvenida a Mayelda Podcast. Querida Gladys Rodríguez, gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a ver el periodismo desde otra perspectiva. Como decía en el intro, hace más de 30 años sin decir para que no se nos caiga la cédula, las dos juntas aquí. Pero sí. Muchos años han pasado, así es. Y muchas cosas en nuestras vidas también. Exactamente, comenzamos este camino, éramos unas niñas. Incluso yo estaba contigo cuando Otto, tu esposo, llegó por primera vez a Venevisión y ocurrió ese encuentro. Así que viví alguna época muy importante en tu vida. Y claro, sí, después el camino de las vidas nos fue llevando por distintas direcciones, pero ese cariño, esa amistad, ese comienzo está allí. Y hoy, intacto. Y hoy, siendo las dos venezolanas, le decía a Gladys antes de comenzar que curiosamente no vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos con una gran expectativa, porque sí, justamente vamos a hablar del otro lado de la comunicación, de la intención, del peso de la palabra, de la conciencia. Y me gusta mucho el trabajo de Gladys, porque aunque soy periodista, ahora me considero más periodista de la conciencia que de las noticias, pero tu trabajo, Gladys, es muy consciente del peso y el valor de la palabra. Ahora, ¿cómo crees tú que ha cambiado la responsabilidad como periodista cuando hemos entendido ese peso, ese valor de la palabra verbalizada, materializada, convertida en esa geometría allí afuera, puesta al servicio del colectivo? Mucho, yo creo que también por las experiencias de vida, por los años ejerciendo las comunicaciones y además en diferentes etapas, por ejemplo, de nuestro país, de nuestras vidas, con grandes desafíos, además, casi 30 años de pérdidas importantes que te llevan a replantear incluso cómo abordas las comunicaciones, ¿no? El sentido que le das a lo que estudiamos, a la comunicación social, en mi caso al periodismo audiovisual, que como bien dices, pues desde Venevisión lo vengo ejerciendo con cada vez más enamorada y valorando cada vez más lo que representa, lo que significa nuestras vidas, hasta en mi propia vida, Mari. Pero en ese transitar y de muchos dolores y pérdidas, además como colectivo, pues ya hay un punto donde tú dices, ¿para qué estoy? ¿Por qué estudié comunicación social? ¿Para qué la estudié? ¿Qué quiero dejar a los demás? Y en ese marco de servidores públicos, porque nos debemos a la gente. Un principio fundamental de la comunicación social es justamente ver qué comunicas, ¿no? Que pueda darle a los demás, pues, desde herramientas, recursos, calidad de vida y así un largo etcétera, justamente como parte de un propósito de poder desarrollar adecuadamente a la sociedad. Y bueno, en ese ir y venir de tantas cosas, de tantas experiencias que te marcan, que te sacuden, que duelen hondo y te llevan eso a entromparte con el sentido de la vida, como decía Viktor Frankl. Entonces, cuando tú dices, basta, ya no quiero seguir solo como la narradora de noticias, solo como la que, bueno, sí, le comunica a un país, una función, es un rol muy válido, ¿no? Pero está siempre muy limitado a exclusivamente la información. Cómo ocurre, qué pasó, dónde pasó, por qué pasó, ¿no? Cuándo pasó y que el otro concluya y procurar el equilibrio, no la objetividad porque no existe en realidad, siempre insisto en eso, esa interpretación equivocada de objetividad y subjetividad en el periodismo, porque desde el momento que tú escoges un tema o escoges un invitado, ¿no? Para entrevistarlo, hay una dosis de subjetividad.
Ahí lo que obvio nos corresponde es buscar el equilibrio, tener las partes, todas las partes, porque al final la verdad se construye muchas veces de la suma de varias, ¿no? Es un abanico de muchas visiones, eso sí, sobre la base de un hecho real en este caso. Y bueno, en esa responsabilidad entonces dije, ok, ya no solo quiero comunicar la información y que la gente concluya y tratando de mantenerme al margen, y sobre todo en una realidad como la del país donde mantenerse al margen es muy difícil cuando comienzan a violarse derechos fundamentales, Mari. Y cuando comienzan a violarse derechos fundamentales de la gente, cuando comienzan a haber hasta crímenes de lesa humanidad, tú dices, yo no puedo mantenerme neutral, equilibrada, imparcial ante esa realidad. Todo lo contrario, mi deber como periodista, como comunicadora y de acuerdo a lo que nos enseñaron, además esos principios, esa ética del periodismo, mi deber es defender valores de vida, valores ciudadanos, valores democráticos. Y es ahí cuando yo comienzo a hacer esa transformación que la gente viene sintiendo, pero además porque pasé mis propios desafíos personales que me llevaron a eso, a esa sacudida, y le voy dando más sentido a mi comunicación. Y le voy dando más sentido a ese mensaje que procuro que le sume a la gente, ¿no? De una u otra manera, ese bienestar individual y colectivo, esa conciencia tan importante, a ese desarrollo adecuado, además, que anhelamos todos, por ejemplo, ¿no? Como personas y como sociedades, en este caso como país. Y así fue que tú vas viendo, o la gente vio en mí mensajes como el de Así lo veo, donde es mi visión de las situaciones, puede ser de actualidad, en lo político, económico, social, pero también es de conducta humana, de justamente esa revisión que debemos hacer y constantemente de nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, de nuestra conducta, de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras creencias, falsas creencias que nos condujeron incluso a esa realidad. Y por Allí eso me dejas estoy de ser, mezclando eso otro. y allí dejas de ser una periodista que narra, pero te involucras, y eso es lo que me gusta, porque en Así lo veo está la intención clara de esa Gladys que se cansó de ver abuso y de estar al margen, en donde ya tú participas. Y lo lindo de cuando hay esa intención clara es lo que se produce detrás de cámara, es la resonancia en la persona que te escucha o que te lee. Y este ha sido mi trabajo a lo largo de los últimos años, hablar de la intención detrás de la palabra, no solo el poder de la palabra, sino con qué intención tú comunicas una información. En tu experiencia, ¿cómo has conseguido equilibrar la fidelidad del hecho en sí periodístico con la conciencia de que lo que estás comunicando está moldeando percepciones y creando realidades, impactando a ese colectivo y a esas masas? Claro, una vez que comienzas a evaluar los hechos, es ahí cuando tú dices, hay una corresponsabilidad como venezolanos, como ciudadanos, como seres humanos, ahí está escuchando a mi gatica. Pero ahí también es cuando tú dices que estoy dejando, que debo dejar responsablemente en el rol que asumí como comunicadora social, además pública, ¿no? Que me tocó en la vida ser pública y muchas veces yo le digo, le consulto a Dios, le digo, ¿por qué? ¿Para qué? Esa es una revisión constante que hago de mí misma, de mi trabajo. Digo, estoy alineada a lo que quieres de mí, a lo que por alguna razón esta alma vino a vivir, ¿no? Y por alguna razón a este cuerpo lo pusieron en ese desafío, además de asumir la responsabilidad pública de esos mensajes que de una u otra manera suman o restan a la vida de los demás. Entonces, bajo esa conciencia de entender, además, Mari, porque lo vivimos, lo sabemos, lo estudiamos y vemos las consecuencias del poder de la palabra, del mensaje. Entonces, claro, por supuesto, es cuando comienzas tú también a tener todavía mucho más cuidado si vas a asumir una posición sobre los hechos, sobre situaciones, realidades, circunstancias, de ver cómo lo planteas, ¿no? Que sea responsable, que pueda dar incluso hasta una mirada adicional y quizá, porque bueno, uno no es dueño de la verdad, pero quizá una mirada que permita al otro ver más allá. Sobre todo eso, ver más allá, ver más profundo y para que podamos todos como personas y como colectivo tomar mejores decisiones. Entonces, en ese enfoque es donde yo comienzo a trabajar. Ni así lo veo, comienzo a trabajar incluso mis coberturas, mi contenido. Yo hago Suelta el Ruido en YouTube y Suelta el Ruido tiene, el concepto lo dice, es soltar el ruido, ese ruido comunicacional, ese ruido que surge de infinitas cosas, desde cómo nos miramos, o sea, cómo nosotros incluso Y el ruido interpretamos la realidad. ruido mental también. Ese, el ruido mental, el ruido de la interpretación propia de que cada quien viene con su maleta de vida, sus creencias, falsas creencias y creencias limitantes y prejuicios. Entonces, bajo esa óptica, hay un sesgo cognitivo que te lleva a interpretar de una u otra manera los hechos, adicional a la manipulación que circula, adicional a la desinformación,
a la cantidad de información que confunde, por supuesto, entonces por eso se llama suelta el ruido. Y busco en la medida de lo posible de escoger a personas que dominan el hecho, son protagonistas del hecho para que ellos aporten su visión, la información que manejan y de esa manera poner mejor en contexto, ¿sabes? Dar un poquito más de claridad en medio de todo esto que te acabo de resumir. Ese es un poco el propósito y también desde esa responsabilidad propia de entender lo que implica para la toma de decisiones, porque en la medida que más información tenemos, más contrastamos, más procuramos ver el bosque en lugar de solo el árbol, más tratamos de ver más allá, seguramente, y además aceptamos las diferencias y abrimos, ¿no?, nuestra mente a esas diferencias, seguramente vamos a tener una parada más efectiva y para la toma de decisiones que nos beneficien a cada uno y a todos como colectivo. Ese es un poco ¿sabes? Mi motor, lo que me mueve como comunicadora, por lo cual ves entonces que todo va hilando, si te das cuenta, todo hila. Así lo veo, hila con Suelta el Ruido, pero también hila con mis terapias musicales, lo que escojo del contenido de música que tiene un mensaje para el otro. Proceso de reinvención, tú te estás reinventando desde que te mudaste, creo que ahora vives allí en Miami, has ido, bueno, pues obviamente encontrando una forma de expresión más alineada con esta nueva versión de esta Gladys más madura, con esa responsabilidad y con toda esa experiencia que has acumulado a lo Ya largo de... venía, Mari, ya venía, esa sacudida venía de antes, ¿no? Lo que pasa es que me tocó también vivir este cambio físico de país, que es otra sacudida que te lleva todavía a analizar más profundo, ¿no? Y hondo y decir, bueno, ok, me tocó vivir esto, ¿para qué? Ahora, desde acá, ¿qué debo hacer? Y quizá también cuando ves la situación del país tan complicada para nuestros colegas que no pueden ni siquiera muchas veces desde adentro hacer el trabajo que les corresponde, ahí cuando digo, Dios, me pusiste fuera, pero para justamente seguir en lo mismo, ver cómo yo con mi trabajo ayudo al que está dentro de Venezuela. Entonces asumo todavía más el compromiso, ¿no? Esa responsabilidad y me urge, y tú me ves que estoy activa desde el punto de vista también de todo lo que es la causa, una causa a la que yo me alineé desde el principio. Y cuando la gente me sale con que, bueno, el periodista no debe alinearse a nada, le digo, es que ahí hay una interpretación también equivocada de nuestro rol, porque nuestro rol es por la gente, para la gente. Y si la gente se ve afectada, uno debe procurar ser muro de contención, por eso la denuncia, por eso haces el warning a los que tienen la capacidad de tomar decisiones para que corrijan, porque le está haciendo daño a la gente. Y cuando ya hay violaciones de derechos fundamentales, al periodista le toca luchar por eso. Es parte del ABC del periodismo, por eso es que la gente también se equivoca un poco entre interpretación. Claro que uno tiene que buscar todos los elementos y en la medida de lo posible, pues presentárselos, por supuesto, ese es el ideal. No siempre el otro elemento quiere darte el Fíjate, contenido, la declaración, pero es lo ideal, ¿no? Dentro de ese equilibrio. Pero no imparcialidad. Ante esa situación no se puede ser imparcial. no puede haber. Fíjate tú que yo cuando vivía en Bélgica participaba todos los días en protestas frente a la Embajada de Venezuela en Bruselas. Pero yo viví un proceso tan interesante cuando entendí que en realidad lo que yo estaba haciendo con mi energía era, de cierta manera, engordando, pues suena horrible decirlo, pero tu energía estaba apoyando ese enrosque de esa gente que se metió allí. Entonces yo Entiendo. me alejé completamente de las protestas, o sea, yo invertía de mi bolsillo capital, movía grupo de gente hasta Estrasburgo, en la sede de la Comisión Europea, la parte política, a hacer lobby, a explicar de puerta en puerta a diputados, senadores, lo que está pasando en mi país. Pero luego yo entendí que esa no era la fórmula, de acuerdo a mi percepción, he invertido desde ese momento hacia acá más tiempo en sembrar lo que yo llamo esas gotitas de luz o semillas de conciencia para apoyar la parte espiritual de ese venezolano o de ese seguidor a través de las redes que está atrapado en ese proceso y no encuentra una salida. Entonces es como ir plantando estos espacios pequeños, pero de aprender a crear esa armonía interna, ese pequeño espacio donde tú puedes respirar con un poco más de expansión y no tan sometido por toda la violencia que se apoderó de nuestro país. Entonces, pero específicamente en el tema del periodismo, me encanta lo que estás haciendo y por eso quise traerte aquí. Yo estoy apartada de las noticias, no leo noticias, pero de nuevo participo con esas semillas que yo digo que son como aspirinas para ese colectivo atormentado. Y Claro, justamente,
Y Dime. perdón que te interrumpa, porque además es muy valioso, Mari, es muy valioso, cada uno en su rol, en sus fortalezas, en lo que puede, en este caso, por ejemplo, que has logrado tú ver más allá la importancia del trabajo espiritual para todo lo demás, porque además nuestro buen funcionamiento depende mucho de cuánto estemos nosotros ordenados a lo interno. Y eso parte de ese equilibrio entre lo emocional, mental, espiritual y corporal, esa salud física, para poder entonces hacia afuera, ¿no? Dar lo mejor de nosotros, en este caso, por el beneficio general. Y lo que tú estás haciendo es valiosísimo y es algo que a mí me suma también. Tú me sumas a mí, me das fuerza a mí, le das fuerza a otros, así como yo también, entendiendo eso, trato de darle un abanico a la gente, no solo como la periodista audiovisual que está tratando de comunicar, ¿no? Con el mayor respeto, pero bueno, esa realidad, aunque dolorosa, para que la tengamos además, para que la conozcamos, ¿no? En su justa dimensión y podamos actuar en consecuencia. Pero por otro lado, también consciente de lo que tú dices, ver cómo le suma al otro para ese bienestar interno, que es muy necesario, y la conciencia para que, transitado de repente esos cambios tan anhelados en algún momento en la vida como país, podamos empezar a experimentar algo distinto, mejor y sobre todo, por lo menos, que no volvamos a una conducta, a un comportamiento que derive en algo como lo que todavía luego de casi 30 años existe. ¿Me explico? Sí, hace El 30 años fondo. nos hablaba, aprendíamos en la universidad sobre las teorías de este famoso teórico de las comunicaciones McLuhan, que hablaba de la aldea global, pero lo que estamos viviendo hoy en día ha sobredimensionado cualquier idea de lo que pudiésemos imaginar. Impresionante. Entonces las redes, la inteligencia artificial en este momento son aliados que debemos usar a nuestro favor para expandir esa palabra responsable, esa intención pura de corazón, de apoyar a un colectivo atormentado con noticias que si bien son bien fundamentadas, pero están presentadas desde un punto de vista serio y responsable donde tú te involucras y así lo ves tú. Yo creo que hacia ahí van los tiros en este momento histórico que estamos viviendo como humanidad. Nada fácil, pero también creo que ahí es donde toca acentuar el para qué en todo momento. Y es ahí cuando también a uno le permite resignificar mucho de lo vivido con ese para qué, porque empiezas entonces a darle sentido a las cosas para tu evolución y en consecuencia también impactar positivamente a los demás y seguir en esa evolución, ¿no? Y que de situaciones tan dramáticas como esta, tan dolorosas, sin duda, pues esa resignificación nos puede permitir ser una mejor sociedad, transitar algo distinto y que, bueno, una sociedad que cometerá otros errores, porque somos seres humanos con grandes debilidades y fortalezas perfectamente imperfectos, como digo, pero por lo menos no los mismos que nos condujeron acá, pero para no repetir tenemos que estar conscientes de que nos condujo acá y ahí entonces esa mirada al interior de cada uno, a esa responsabilidad hasta qué punto que asumimos o no, ¿no? O dejamos de asumir por acciones indebidas o por omisión, por indiferencia. Pero bueno, ahí está, esa realidad nos llegó, por qué nos llegó, para qué nos llegó, y es un poco también en lo que ando y es un poco del mensaje también que trato de comunicar a través de especialistas como puede ser en tu caso todo el tema de la espiritualidad, en general, incluso de antropología, sociología, psicología social, psiquiatría, porque sí, todo apunta a nuestra conducta, todo apunta a nosotros, siempre apunta a nosotros. Y a mí me apuntó hace rato, como ser humano, como persona, como comunicadora, después de un proceso depresivo que además viví, que dije, no, Quería que me ya hablaras va, o un sea, poco de tu proceso espiritual. Justamente quería llegar allí, ya comenzaste. Periodista maravillosa que después vamos a hablar de la telepatía, porque esto también ocurre y esto viene muy yo fuerte, pero bueno, creo en la conexión, de verdad, sí, ¿verdad? Con la gente, sí. sí, sí. Cuéntame entonces de cómo fue ese proceso de tu despertar espiritual en medio de este mundo caótico de En noticias, medio de tanta eso, de toda esa realidad que no ha cambiado y, además con incluso peligros, ¿no? Hasta físicos, porque eso es parte de lo que quien ha asumido vocería, quien ha asumido también defensa de derechos, pues está en riesgo y hoy más, a lo interno más. Pero, en algún momento, Mari, tú sabes que uno igual, no sé cómo fuiste criada tú, pero bueno, sí, no, ya te entrevisté, sí sí, sé más o menos tu dinámica familiar y el libro que te tienen que buscar, que es muy bueno, pero Em, típico, y eso no hace ni que la crianza sea mala ni buena, ¿no? Sino que eso fue lo que nuestros padres, por ejemplo, en mi caso, mi papá y mi mamá procuraron darnos y siempre buscando darnos lo mejor, porque sí percibí en todo momento que mi papá y mi mamá buscaron ser padres responsables, muy responsables, nunca descuidaron esa crianza atendida, acompañada,
de valores para que siguiéramos el camino como buenos seres humanos, primero que nada era la premisa, y también seres humanos responsables. Mi mamá, entre otras, me enseñó mucho el tema del valor de la independencia, y también, por ejemplo, el de la excelencia, que era típico desde niña, de decirnos si van a hacer algo, lo tienen que hacer bien, si no, no lo hagan. Y yo todas esas cosas las fui sumando a mi vida. Y cuando empecé a trabajar, a asumir ya mi propia vida, la carrera, en la práctica, me fui dando cuenta, sobre todo ahí, de que algunas cosas de las que ellos me habían inculcado, yo las había quizás hasta malinterpretado. Entonces, el hacer bien las cosas con excelencia es un valor que yo defiendo y hasta el final. Pero eso no implica que te castigues cuando las haces mal. Y ahí entra el perfeccionismo. Entró el perfeccionismo en mi vida, que me ha tocado todavía hasta el sol de hoy desmontar, porque incluso hace que procrastines muchas veces por miedo a que las cosas no salgan bien, miedo al fracaso, a que no, sabes, a que tiene que estar todo perfecto en orden para arrancar, emprender una idea, me hizo postergar muchas. Y recién ahorita estoy arrancando el tema de la masterclass, de esa parte académica que tenía ahí aguantada, entre otros proyectos. Y el otro valor que, por ejemplo, mal interpreté fue el de la independencia, porque sí, siempre, igual que tú, mujeres independientes, ¿no? Independientemente de que tengas una pareja, que etcétera, siempre buscando que, ¿no?, puedas vivir de lo que produces, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Muy inculcado por mi mamá y por mi papá. Pero en esa independencia me ha costado, digamos que, delegar, por ejemplo, como esa autonomía, ¿no?, que es peligrosa, es hasta cierto punto peligrosa, porque cuando trabajas, por ejemplo, con los demás, muchas veces el reclamo es, pero Claro. delega porque te ofusca, delega porque te abruma y porque además tengo un equipo, justamente, vamos armando equipos que son muy parecidos a la manera de uno de pensar, de trabajar, de todo, y al final están ahí, son parte de un equipo en el que tú eres un miembro más. Entonces, esa visión es, ¿sabes?, contraproducente. Y así me tocó vivir muchas cosas. Y tú me conoces en esa etapa en la que comienzo a experimentar la responsabilidad del periodismo audiovisual con todo lo que se implicaba bajo esa visión. Y cada vez que yo me equivocaba era A un latigar, castigo, ¿no? contigo. Latigarme duro de por qué, que es imposible. Cuando comienzan las cosas a complicarse en Venezuela, donde además desde el punto de vista económico todo fueron grandes sacudidas para la mayoría de las familias, ahí empieza también a anclarme el rumiador, a el por qué y cómo en el pasado no corregí esto, de hablar de un pasado que ya había pasado, que lo que tenía era que ver desde la experiencia del aprendizaje, y un futuro que obviamente es incierto, pero en el que yo me proyectaba y decía, bueno, pero es que cuando yo tenga, cuando logre, porque además esa asociación de todo es, cuando tenga es que será feliz y Y descuidando él. quedas, Ujú. claro, quedas proyectando allá adelante. Quedas, A mí me pasa entrampadito. sí, esperando allá cuando pase esto, entonces, y resulta que la Ujú. vida se nos va y no vivimos el presente. Pero bueno, ahora Y no sí, quiere decir que no lo hayamos vivido a nuestra manera muchas veces, y yo sí valoro mucho de lo que como viví, lo esperar. recuerdo. Pero estás en una, sí, entonces al final verdaderamente no estás ni conectado con el momento, ni conectado con los demás como deberías, ni valorando, saboreando lo que sí tienes, lo que ya tienes, ¿no? Y de como motor incluso ilusión para lo que venga. Y cuando me caen las depresiones, que fueron inesperadas de la nada, porque yo me pensaba que estaba perfecta, que todo, ay, no, fluía a pesar de la situación para ello, estaba bajo control, bajo control. Mi mente dijo, se apagó No hay y control. se apagó por año y medio. Entonces, finalmente logré, de la mano de especialistas, una psiquiatra, un neurólogo, encontrar mi origen, pero ya yo había hecho un curso, un coaching ontológico al que no le había parado mucho bajo esa modalidad de vida como hasta en automático, tratando de llegar a hacer no sé qué y más con los desafíos del país que todavía distraían más. Y bueno, cuento corto es que después de eso sumo todo, sumo incluso los conocimientos que había tenido ya de coaching ontológico y digo, no, no, no. Esto es momento, ya me recuperé, ahora de empezar a vivir de verdad, verdad, y darle sentido a mi vida. No es que voy a dejar de hacer lo que hago porque me encanta, pero cómo le doy sentido a incluso lo que hago mejor, que me satisfaga a mí y deje incluso más a los demás. Y ahí viene la transformación real en mi vida. Qué bonito, qué bonito. Gracias por compartir esta experiencia, porque ese wake up call, esa sacudida, ese traqueo de los rieles de tu vida nos llega a todos en uno u otro momento y a veces varios, a veces nos llegan varios. Sí, todo el tiempo. Sí, sí. Ahora, cuéntame, vamos a hablar un poquito del inicio. Cuando tú eras niña, ¿en qué momento tú supiste que comunicar era lo tuyo? Yo por lo menos me paraba frente a
cómoda de mi mamá, la peinadora que decíamos con el cepillo grande, redondo, y decía, María Angélica Dávila, el informador. Pero yo después de eso me fui a estudiar ingeniería y luego caí de vuelta en la comunicación y en comunicación social. ¿Cómo fue tu approach a la comunicación? ¿Cuándo supiste? Bueno, lo que pasa es que de niña tenía típico la personalidad inquieta. Sí hablaba muchísimo, sí era hasta impertinente, muy típico del periodista que suele tener esa característica en el trabajo. Pero a los 9 años fue mi mamá la que realmente me marcó dentro de esas marcas que te deja la familia, ¿no? Ella a los 9 años me dijo definitivamente, cuando me escuchó en la primera comunión, me dijo, lo tuyo son las comunicaciones. Cuando me tocó leer uno de los pasajes de la Biblia, largo, me dijo, lo tuyo son las comunicaciones. Y eso sin duda quedó tatuado. Pero a mí me gustaba de una u otra manera, no como tú de que agarraba un micrófono, no, lo que hacía era que, bueno, típico, sí hablaba, inquieta, curiosa. Y después, cuando empiezo a definir eso, la carrera de comunicación, también me debatía con la arquitectura. A mí me gusta mucho todo lo que es el diseño, todas esas cosas, pero no tengo paciencia, no la de mis hermanas, por ejemplo, que son arquitectos, para hacer una maqueta y ese tipo de cosas. Habilidades, ¿sabes? De motricidad fina. Y mi mamá, consciente una vez más, me dijo, hija, para arquitectura no es que no sirva, pero es que yo no te veo a ti haciendo una maqueta por 2, 3 días. Vas a tirar la maqueta de la desesperación porque yo soy hasta ahora trabajando el tema de la paciencia. Y bueno, cuento corto es que entonces ahí presento incluso en comunicación en la central, la católica, y termino saliendo, pero con la idea, Mari, de trabajar siempre detrás de cámara, porque además, aunque me ves extrovertida y todo, y aunque en la familia me conocían así, de cara en general, ¿no? A la gente en el colegio, en mis relaciones, yo siempre era bastante conservadora, callada, Pues yo me acuerdo. distante, sí. Y la gente incluso podía decir, bueno, hasta interpretar que yo podía ser antipática o lo que sea, es que era quizás un mecanismo de Mira, protección. sí. Y entonces, tímida, paradójicamente. Y Yo también, entonces, bueno, sí, y paradójicamente. mi plan era estar detrás de cámara, por eso mismo, yo sí me muero de miedo. No existe para mí estar yo trabajando en algo así, de cámara, público. Estudié, me gradué, Laura Valdivieso, que te acuerdas que trabajó en el Sí, canal, ella fue la que pensó en mí como narradora de noticias, insistió porque era como además una persona muy especial y ella terminó siendo como un ángel en mi vida. Yo en todas las entrevistas le doy los créditos. Ella vio lo que yo no veía a mí en ese momento ella y ella fue me mi dice, quiero que, tesis, Laura. bueno, imagina, Laura, Laura. compañera mía de promoción. Después me llama, o sea, nos graduamos y me llama y me dice, mira, yo no sé por qué, pero tú tienes que hacer este casting. Y le digo, no, no, Laura, olvídate que yo ese casting no lo hago. Me estás diciendo y me estoy muriendo de miedo. Me estoy quedando paralizada. Me dijo, bueno, no sé qué vas a hacer, pero lo vas a hacer porque yo te veo a ti. Yo te veo en esa carrera y además llegando lejos. O sea, tiene la capacidad. Como mi mamá. Ellas dos se juntaron prácticamente. Y lo hice por ella. Después me llamó y me dijo que había quedado escogida. Le dije, no, Laura, no, no lo voy a hacer. Y me dice, ¿cómo que no? Yo te ayudaré con el guión, te lo aprenderás de memoria el primer día para que por lo menos te quites ese miedo y después todo lo demás lo vas a ir poco a poco mejorando. Y así fue que yo arranqué en esto. Entonces, los primeros meses y hasta te podría decir año, no me encantaba, me intimidaba mucho. Era A mí, todos los días con miedo. a mí me daba dolor de estómago cuando escuchaba la musiquita de la coletilla del noticiero. Ya me empezaba a sentir mal. Sí, te entiendo. Después que yo empiezo a darle sentido a muchas cosas y a enamorarme, y cada día entro ese enfoque de mi mamá, si lo vas a hacer, hazlo bien, entonces todavía esforzarme a ver cómo daba mi mejor versión profesional como narradora de noticias y bajo el criterio que yo consideraba era el que debía, ¿no? Tener un narrador en ese rol, por ejemplo, un rol que no chocara con la noticia, que era lo verdaderamente importante, porque yo era simplemente un vocero, ¿no? Era un puente. Y total que bueno, así me voy enamorando y así es que llega mi vida y en el camino también, entonces, dentro de las muchas cosas que se van presentando, tú comienzas a ver si es o no y me di cuenta de que sí, pero sobre todo de que más allá de que me gustara o no, que ahora me encanta y lo valoro como te decía mucho, es que no sé por las cosas como me han llegado, que yo siento que hay algo superior que a mí me hace así y dice, no, por ahí no te vas a ir. Lo tuyo es esto, tu misión está aquí. Entendiendo eso, entonces cada día asumo más la responsabilidad, más en la conciencia y de ver cómo yo Que hay aporto. una guía divina.
y cuando uno va fluyendo en la vida, esa guía te va llevando a los sitios, los lugares y las posiciones donde tienes sí o sí que estar, porque eso fue lo que tu alma escogió. Dime una cosa, Gladys. ¿Tienes alguna práctica espiritual en las mañanas, en la noche? ¿Te tomas tiempo para meditar, respirar en medio de esa vorágine de proyectos, de trabajos, de noticias que estás manejando? Sí, para empezar, que desarrollé y he logrado desarrollar y todavía me falta más porque yo creo que es un trabajo que no termina nunca, ¿no? De conciencia y de eso, de evolución. Pero una de las cosas que he logrado, sobre todo después del proceso depresivo, es a trabajar hasta un lenguaje interior. Cuando yo siento que hay algo que me puede estar abrumando, yo misma, porque se educa la mente. Entonces ese Sí. pensamiento que antes tenía un rumiador instalado con cama y todo, alquilaba cuarto, lo despedí. Sí, él se despidió, de vez en cuando él toca la puerta y le digo, no. Entonces lo identifico, tengo más capacidad de identificarlo y digo, no, no. Y entonces yo con el lenguaje interno que he ido construyendo para mí misma, cada quien buscará sus recursos, ¿no? Porque eso es muy personal. Pero yo he ido construyendo hasta palabras y cosas que me sirven para, haz pausa, aquí no puede, en esto ahorita no puede. Y si no puede, entonces entregárselo a ese ser superior en el que creo, Dios, y mientras te ocupas de todo lo demás que sí puede. Y lo otro es que entonces me doy ese tiempo consciente de trabajarme, de hacer terapia con las cosas que me conectan, con las cosas que me bajan, desde cosas físicas, ¿no? Hasta, por ejemplo, una buena música porque de hecho yo tengo el segmento de terapia musical Ah, en las ok. redes, donde hay mensajes, ¿no? Y porque creo mucho en el poder de la música y esa música instrumental también y los mantras que a mí me llevan, hasta me quedo dormida. Y me voy también de repente con mi terapia una vez a la semana. A mí el elemento agua y el elemento sol son dos que me recargan considerablemente. Entonces, si no es la playa, es hasta flotar con mi flotador 45 minutos en la piscina. Me quedo literalmente ahí haciendo especie de relajación profunda hasta casi de quedarme dormida, Sí, porque flotando en la piscina. el silencio lo necesitamos, sí o sí. Tú Total, sabes total. mi Si no lo experiencia, hago, sí, mi experiencia cuando dejé de trabajar con el periodismo y monté una empresa de importación de porcelana para restaurantes en recuerdo. Bélgica. Imagínate tú lo que yo hacía, fue cuando yo me di cuenta que el periodismo nos entrena a hablar tanto, pero poco a escuchar. Y cuando yo estaba en reuniones importantes vendiendo al mayor grandes cantidades, antes de que el comprador o el potencial comprador me preguntara de precios o pidiera descuento, yo como no soportaba el silencio, porque cuando estás en Ajá, vivo, el silencio es inaceptable, cómodo. como no soportaba yo cuando había silencio que él estaba pensando, yo de entrada le ofrecía el descuento antes de que siquiera lo pidiera. Y luego yo cuando decía, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué esto? Y yo empecé a observarme. No era capaz de lidiar con el silencio. ¡Wow! Y eso ha sido uno de los grandes trabajos en mi camino espiritual, es esos espacios de solitud, de silencio. Incluso enseño una práctica de yoga que se llama Antasta con un tapaojo, que vas a un espacio profundo de silencio, de meditación cuando estás haciendo las posturas. Pero en fin, ese ha sido uno de los grandes retos formada como periodista y ahora en este mundo espiritual de desmontar tanta programación que tenemos que desmontar a veces que no sabemos que llevamos puesta adentro. Te voy a Mm. hacer una pregunta, Gladys. ¿Hay frases, titulares o narrativas que crean miedo o que dan esperanza? ¿Crees tú que los periodistas son conscientes de ese poder vibracional de la palabra? Yo sé que tú sí eres, pero en general lo que vemos ahí afuera a veces nos deja como un poco... Perturbado. Sí, sí. Yo creo Yo que nos creo falta más conciencia, Mari. Yo creo que nos falta más conciencia y me incluyo, me incluyo. Hay momentos en los que atrapo, identifico rápidamente, hay momentos en los que lo identifico después, pero ya quizá está publicado, ya está rodando y tú dices, uy, no era exactamente lo que yo hubiese querido comunicar. Pero también creo que es valioso y ahí abrazo a quienes lo están haciendo, bien o mal, pero están buscando desde la honestidad de alma, desde ese deseo profundo de ayudar, ¿no? Están hasta arriesgando vidas, están arriesgando libertades por el cambio y que en definitiva el país pueda vivir algo distinto. Pero también cuando hablo de conciencia me sumo, porque es todo dentro de los roles que tenemos, que asumimos,
debemos sí o sí replantear las cosas como las venimos haciendo, y sin duda, bueno, para que se puedan corregir y finalmente hacerlas de manera, como tú dices, que sume y le dé a la gente todavía más conciencia, refuerce más valores, como el respeto y todos los demás valores en realidad se pueden todavía aprender mejores en la práctica, con el ejemplo. Entonces eso parte de un titular también. Pero como además sabemos tú y yo, y ahí entonces no solo lidiamos con los comunicadores per se, los formados en carrera, de carrera de universidad, sino los que se van surgiendo en esta democratización de los medios. Cada persona que habla una cuenta es un comunicador. Entonces, ahí la cosa se pone más compleja, porque además terminan, y aquí te debes acordar tú todo el tiempo de aquello que nos decían, que siempre las noticias negativas, sensacionalistas, amarillistas, ¿no? Llaman mucho más la atención, atrapan que las positivas, etcétera. Entonces, por eso los medios de comunicación tradicionales muchas veces se inclinaban por o lo vulgar, porque eso era todavía más atractivo. ¿Y qué estamos viendo hoy en las redes, en la mano de cada uno de los seres humanos que habitan este planeta con una cuenta en digital? ¿Qué estamos viendo? Exactamente lo mismo, y al final lo que se está ratificando es que los medios, bueno, sí, daban eso porque como dicen, pan y circo, porque es lo que la gente consume. Y la tendencia entonces a cada quien que abre una cuenta que a lo mejor quería incluso irse por el camino que tú estás sugiriendo, pero resulta que no tiene ni 2 seguidores ni un like. Entonces dice, no, yo me voy a tener que poner también a hacer esto otro porque eso es lo que verdaderamente atrapa la atención y vende. Entonces ahí nuevamente vamos a educar, 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 conciencia y bueno, seguir transmitiendo. El desafío es doble en aquellos que, como tú, por ejemplo, y muchos otros lo tienen identificado, pero hay que seguir educando y sobre todo para que en algún momento, oye, hagamos pausa y hagamos esos silencios que tú sugieres y nos veamos y digamos, esto que estoy haciendo o que pretendo hacer o que pretendo decir, ¿le va a sumar o le va a restar a la vida del otro, incluyendo la mía, porque es un boomerang? Entonces, Sí. eso que haga que le afecte al otro, al final te va a rebotar a ti. Sí, lo de la vulgarización en las redes, el vocabulario, eh, las mujeres prácticamente desnudas mostrando para buscar esa viralidad es realmente asustador. Yo vuelvo siempre al tema de la palabra. Fíjate tú, en mi trabajo hay 2 palabras que yo estoy desmontando. De hecho, hace poco grabé un reel sobre sanar y resiliencia. ¿Por qué debemos cambiar la palabra sanar cuando sabemos que lo que estamos verbalizando lo estamos creando? El universo nos va a seguir mostrando situaciones que necesitan ser sanadas. Y la resiliencia viene de la época del guerrero. Soy fuerte, me caigo y me vuelvo a levantar. What's coming next? ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo próximo? Es como enfrentar la vida desde esa postura rígida, dura del guerrero, y el sanar es la invitación a seguir buscando heridas para seguir sanando. Entonces yo hablo ahora de recordar más que de sanar. Recordis viene del corazón. Recordar que somos luz y que nada está roto dentro de nosotros. Que fueron situaciones que nuestra mente nos mostró como dolorosas, pero que al final absolutamente todo es perfecto como ocurre. Entonces hablamos más de recordar que eres completo, que eres luz. Y en lugar de resiliencia, cuando conectamos con el amor, ya no se trata de buscar esa fortaleza, sino que, mira, simplemente cuando tú creas esa armonía interna, esa coherencia, afuera lo que va a ocurrir es que va a reflejar ese espejo, ese estado interno de amor. Literal. Entonces es seguir trabajando el espacio del corazón, bajar de la mente al corazón, cambia totalmente la dinámica de tu vida, tu realidad exterior comienza a responder a ese estado interno. Entonces ahí yo sigo insistiendo y lo haré hasta el último día de mi vida. De hecho, pasado mañana me voy a hacer una formación con el Heart Math Institute para entender más de la matemática y la ciencia del corazón, para tener siempre, tú sabes, esas herramientas científicas para las mentes más racionales y lógicas que necesitan, no solamente que yo te invite a respirar desde el espacio del corazón, sino a otro dato un poco más científico. Datos duros, sí, porque, bueno, es válido porque dentro de ese abanico de pensamientos, ¿no? Percepciones, interpretaciones, siempre hay algunos que hasta rechazan transitar esto porque no creen o porque creen que es parte de la autoayuda, de ese concepto de autoayuda cuestionado que consideran incluso algunos cursis. Yo digo, Dios, eso es así, cuando lo escucho, yo digo, bueno, eso es ahí un proceso de negación
importante en el que por alguna razón la persona no está entrando en esa que es, para mí, una misión de vida, es esencial, porque además, cuando ocurre, te das cuenta, primero, bueno, sí, que esto es un proceso que no termina, que esto es un proceso en el que te comprometes hasta el final, pero porque te provoca comprometerte. Y porque lo bonito de todo esto, cuando te cae la locha, te ocurre la magia, pasa lo que tú dices, esa sinergia en la que tú comienzas a sentir unas satisfacciones gigantes, porque además tu concepto cambia, tu propósito es mayor, tu propósito no es para ver cómo tú desde ese egoísmo, individualismo, que sí, por supuesto debes cuidar, pero siempre viendo cómo esa mejor versión tuya impacta también en el otro positivamente, porque te entiendes que eres parte de, ¿no? Que eres gregario, además, que eres un ser humano en una sociedad a la que te debes y que también se debe a ti. Al final es una sinergia, es una retroalimentación. Pero cuando eso pasa, es fascinante. Y el que lo vive, tú lo vives, yo lo vivo, muchos lo van viviendo a su manera, pero te confirma lo mismo y te dice, ya no quiero ir atrás, ya es una manera de vivir, vas agregando cosas y también surge la necesidad de ver cómo se lo comunicas al otro para que también lo viva. Yo soy muy optimista respecto al proceso que estamos viviendo en este momento y soy optimista cuando he entendido, buscando de nuevo base científica, que los análisis hablan de que solamente es necesario que la raíz cuadrada del 1% de la población despierte para que esto genere una reacción en Qué cadena bien. y comience a impactar positivamente a todo ese colectivo. Es un número muy pequeño, yo me confundo mucho con las matemáticas, pero es así como que si de una población de 100.000 habitantes, la raíz cuadrada del 1%, pero bueno, es como que son 10 personas. Porque uno a veces subestima el impacto que puede tener tu presencia en las redes, el estado de presencia, ese mensaje, esa semilla de conciencia. Pues un solo ser que te escuche y que resuene contigo genera un impacto en todo su entorno, su Claro. familia, su ambiente de trabajo. Entonces, sí es importante compartir nuestras historias. Es importante, aquí, Gladys, te agradezco, mostrar la vulnerabilidad de esa periodista que ha pasado por un proceso de presión y cómo tú has salido y lidiado con todo esto y cuáles son tus prácticas, porque vemos también la parte humana y no solamente la mujer que se exige, que está allí presente con su verdad, como así lo veo y con todo lo que hace, sino también ese otro lado. Así que te agradezco infinito. Creo que ya vamos a ir terminando. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias. Un último mensaje, Gladys, que nos quieras decir, este nuevo periodismo que está emergiendo delante de nuestros ojos, ese periodismo presente, consciente, responsable, y tú eres uno de los representantes, que así lo veo y lo celebro. Gladys. Bueno, para otros no es exactamente así, para otros más bien es como atentar contra el concepto que tienen de periodismo, ¿no? De que supuestamente el periodista no se debe involucrar, que debe estar al margen, ser espectador, solamente comunicar, sacar la información, presentarla y bueno, los diferentes ángulos. La historia en Venezuela sabe que sí necesitamos No, y involucrar. es que cuando revisas de verdad los principios, porque eso había sido algo que a mí me generaba ruido también a lo interno, ¿no? Y dentro de mis principios, mis valores, esa rectitud que me enseñaron en casa y entre otras a cumplir con esos principios periodísticos, pues por mucho tiempo pasé con ese ruido en la cabeza, pero después cuando me fui un poco a revisar incluso lo que son esas bases que nos enseñan, ese código de ética, ahí te encuentras con eso que para mí fue todavía como el marco perfecto que le terminó de dar sentido a todo, más allá de mi humanidad que decía, te tienes que activar sí o sí, no me importa. Simple hecho Pero de ahí te dicen eso, de tienes hecho que de no cumplir valores. definirte, ya, si no te defines de una parte o de la otra, eres cómplice. Aquí no cabe el silencio. No cabe, no, En esta ahí no cabe el silencio, ese mira, silencio, sí, no. aquí no. Cabe el silencio para que si está siendo indiferente o se está manteniendo al margen por la razón que sea, más bien reflexione y se termine de activar porque hay mucha gente padeciendo y somos por encima de todo seres humanos. Se supone que hay una humanidad que nos debe mover y por ese bienestar general que termina redundando también en el individual que tanto anhela. Cariño, gracias infinitas. A Nos ti, vemos un bien. beso, Otro te quiero enorme. infinito, qué placer, como siempre una gran conexión y estamos muy lejos, pero cuando vengas a Miami, por supuesto, aquí tienes una casa y viceversa, en algún momento iré yo al otro lado, allá donde andas tú, que escogiste un lugar que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es que María Angélica se fue tan lejos allá? Sí, pero la naturaleza me llama tanto y Te bueno, llamó, me contaste, sí, todo gracias. lo mejor.
Gracias, igual. Un beso. Y a la Beso. audiencia, abrazo apretado, bendiciones. Gracias.